En esta sección de la mesa temática Arquitectura y Urbanismo frente al Cambio Climático, en el marco del programa del 11º Congreso Nacional en Cambio Climático, de Investigación en Cambio Climático, y el tercero latino en Investigación en Cambio Climático, damos inicio con la ponencia del doctor Raúl Pavel Ruiz Torres. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, voy a empezar a presentar. Y por favor me avisan del tiempo, aproximadamente cuánto tengo para que me programe. Perdón. Tienes 10 minutos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Les vengo a presentar un resultado preliminar que tenemos con un proyecto en el cual la intención es caracterizar térmicamente diversos materiales. En este caso nos concentramos con la losa de concreto armado y las opciones de mitigación que podríamos hacer de calor, obviamente como arquitectos, mitigar los efectos ante el cambio climático. Este trabajo lo realizamos en conjunto con el doctor Eddie González García, la maestra Nuyen Molina Narváez, y tanto miembros del cuerpo académico COCOBI, y en el caso de la maestra Nuyen, colaboradora, y su servidor, por supuesto. ¿Cuál es la premisa? La tradición constructiva que tenemos en el sureste, en este caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que predomina, la verdad, en esta región, es el uso tradicional y popular de la losa de concreto armado de 10 centímetros. Es algo muy común. Entonces, por eso partimos de inicio con esta caracterización de este sistema. Además de que hemos visto, por ejemplo, en la cuestión de simulación térmica, abonar, ¿no?, a ciertos datos que nos permiten hacer más finos o más sólidos a partir de ingresos medidos localmente, ¿no?, ya sea por los bancos de arena o bancos de grava o las variaciones que podemos hacer en el diseño de mezclas. En este caso, tenemos este resultado. Por lo pronto tenemos los promedios y resultados de 3 muestras. En el caso del concreto armado, la densidad que se obtuvo en promedio fue de 2.353.1 kilogramos sobre metro cúbico. Se hizo en el laboratorio de materiales el diseño de muestra para un FC' de 200. Pero en las pruebas de laboratorio, haciendo las pruebas de compresión, de resistencia a la compresión, resultaron de 189.76. Aquí, en las pruebas que tenemos de laboratorio, se hicieron sobre arena, de grava y, por supuesto, las de compresión. De hecho, aquí no hubiera sido posible sin el apoyo de la maestra Nuyen y el doctor Eddie, que tanto el doctor Eddie, pues él se especializa y ha trabajado en la cuestión de los materiales y es ingeniero de profesión. La maestra Nuyen se ha especializado también en parte de los materiales. La medición de conductividad térmica la hicimos en laboratorio, en la facultad, con un conductivímetro en el cual nos permite obtener el valor K y el valor de resistencia térmica. En este caso, tenemos una interfaz en la cual medimos y obtenemos el valor de conductividad térmica. Aquí, en este caso, para este ejemplo y esta muestra y medición, nos dio de 2.03. Esta es otra parte de la interfaz en la cual medimos nosotros y obtenemos el resultado. Y aquí concentro ya todos los ensayos de las diferentes muestras. Tenemos la muestra 1, 2 y 3, y cada uno se hicieron 3 mediciones. Y sacamos el promedio de cada muestra para obtener uno final, que nos dio de 2.23 watts sobre metro grado Kelvin. Comparándolo con unos catálogos que ya tenemos, en el caso, por ejemplo, del NMX 460 de la 11, para un concreto armado de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, es de 2.0.
en nuestro caso nos da un poco más alto, ¿no? Entonces, esa parte todavía más bien dicho, queremos y se va a exponer más adelante toda esta parte de cómo están las mezclas y los agregados para que de alguna manera abonemos a ese conocimiento. Y la cuestión de cómo nos sirve esto, lo hicimos con un prototipo, un modelo aquí en Tuxtla Gutiérrez, una simulación con Design Builder. Viendo la incidencia solar, podemos ver que obviamente la losa es uno de los principales elementos del envolvente y componentes que dejan pasar el calor por su gran incidencia a la radiación solar, ¿no? Por eso se ve en naranja. Hicimos diferentes pruebas con los valores obtenidos del laboratorio. O sea, con ese valor que obtuvimos, ingresamos al simulador y obtuvimos los resultados en la temperatura superficial interior encubierta de 41.4. Si pusiéramos un aire acondicionado, la carga total de refrigeración nos dio de 1.75. Si le agregamos esa losa de concreto armado, 1 pulgada de poliestireno más el acabado del mortero, baja a 38.6 grados. Esta es la temperatura superficial interior. Y la carga baja a 1.66. Le hicimos otra propuesta, que es un material también muy utilizado a nivel nacional, el poliestireno. Pero también hicimos una de un material que es con elaboración de virutas de madera, con criterios sustentables por su origen, el Pamacón. ¿Qué pasa con estos dos? Agregándole 2 pulgadas con poliestireno, baja a 36, da 1.36 la carga y prácticamente nos da los mismos valores con el Pamacón. La diferencia es que uno es con un material y un origen más sustentable, mientras que el poliestireno pues no lo es. Entonces, ahí nos incentiva a que hay oportunidades para utilizar materiales sustituyendo el poliestireno y que debemos buscar más soluciones. Y finalmente podemos ver que si en resumen, con estas diferentes opciones tenemos que logramos hasta un 22% de disminución de las cargas térmicas. Entonces tenemos un 22% de ahorro, solamente por haber puesto esa parte al interior de la losa de concreto armado. ¿Y por qué lo ponemos al interior? Porque consideramos ahorita cuestiones muy prácticas que serían más cercanas pensando que las personas obviamente sean de menor costo, ¿no? Vuelvo a mencionar que existe la posibilidad del Pamacón y el impacto, como bien decimos, no solamente va a ser energético, que aquí lo evidenciamos, sino que también eso sabemos que va a disminuir el consumo. Y a lo mejor pensaríamos que, ok, un 22% en la vivienda es muy poco, pero este granito de arena o granote de arena, desde el enfoque que lo veamos, no es lo mismo verlo a un fraccionamiento o a una ciudad, beneficiando esto a la salud, obviamente al bolsillo de las personas por ahorrar energía y lo más importante, mitiguemos los efectos del cambio climático por climatización. Y recalco, esto es una opción que buscamos de elementos ya construidos. Cabe resaltar que lo mejor que podemos hacer es desde el diseño mismo. Pero sabemos que en muchas partes de la región, en estas latitudes, con climas similares de cálido o húmedo como estos de Gutiérrez, existen estas construcciones y pues ya están, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de mitigar de lo que ya está. Y el camino sería, obviamente, que tenemos que hacer mejores construcciones desde el inicio para evitar estas correcciones, que el impacto es menor y podría ser el doble si lo hiciéramos desde el inicio. Pues muchas gracias y espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, doctor Pavel. Bueno, abrimos el tiempo para comentarios, preguntas. Mientras pueden, por favor, escribir sus comentarios en el chat. Aquí hay una primera pregunta, doctor Pavel. ¿Se ha probado el empleo del tradicional palma guano a manera de 2 aguas sobre el techo de concreto? Realmente no. Obviamente en la tradición, también
vemos que existen otros sistemas constructivos, ¿no? Definitivamente existen otros. Aquí la sugerencia sería, y lo importante de esto que hemos visto nosotros aquí localmente, es caracterizar, porque eso sustituye, o al caracterizarlo, das la oportunidad de ver el potencial del material, o para dónde lo debes aplicar. Entonces yo obviamente, solo por el origen y por lo que estoy viendo que es manera natural, obviamente sería mucho mejor que el concreto, ¿no? Y un poquito pensando, como dice la pregunta, sobre el techo de concreto, obviamente sí bajaría totalmente, ¿no? Como un doble techo. Una premisa que teníamos acá y que eso también nos generó, y hay que repensar eso en los fraccionamientos condominales, que no les permiten hacer estructuras adicionales a lo que les entregan. La condicionante era como, ¿qué hacemos al interior que no afecta al exterior? Porque en el contrato condominal firman que no pueden modificar nada al exterior, ni en techos, ni en muros al exterior. Entonces vean que es curiosa esa reflexión también, ¿no? Condicionan todavía más al usuario a que haya menos oportunidades de mejorar su vivienda. Entonces, qué bueno que hacen esa pregunta porque salió esta reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Pavel. Y aparte hay algunos comentarios. Por ahí Diego Pulido pone felicidades, buena ponencia, felicidades por ahí. Bueno, no sé si hay más comentarios. Si no hubiera, pasaríamos a la siguiente ponencia. Sí, buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Le presento, perdón, doctor. Ok, el doctor Gabriel Castañeda Nolasco nos va a hacer favor de presentar Tecnología para vivienda, la experiencia del techo prefabricado Domotech como medio de mitigación ante el cambio climático. Adelante, doctor Gabriel. Sí, buenas tardes. Voy a permitirme compartir la imagen. Si me dicen, por favor, si ya está visible. Sí, ya se ve. Bien. Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo, pues ese trabajo que les presento ya es un trabajo bastante, con bastante tiempo. Lo único que estamos aprovechando la oportunidad para poder difundirlo, divulgar, y además tenemos la oportunidad de dar a conocer resultados de un agregado que se le ha puesto, que nos da muchos beneficios en combinación, muy ad hoc al momento que estamos trabajando y en el momento del tema del Congreso. Bien, el problema común que tenemos en nuestros medios rurales en relación a la vivienda, que se ven de manera similar en otras dimensiones en la ciudad, del medio urbano, pero también el problema que se visualiza y se incrementa de manera exponencial en esa franja donde ni se es rural ni se es urbano, y que se tienen todas las limitantes, puesto que ni se tiene la preparación, la capacitación para integrarse a la economía o a la dinámica económica de la ciudad de quienes vienen del medio rural, y tampoco se tiene la posibilidad de lograr los satisfactores que se buscan. Así tenemos ese medio periurbano que tenemos ciertas características muy limitadas, en donde la gente intenta realizar su vivienda en el tiempo y que poco a poco va construyendo como puede, de manera de autoconstrucción, a veces asistida, a veces como le da a entender, pero que desde la universidad hemos estado haciendo un trabajo donde desarrollamos un componente para techo prefabricado que se le denominó Domotech, un sistema prefabricado que, componiendo pedazos que se pueden fabricar en el suelo, nos permite ahorrar materiales, utilizar un material que es el petatillo local de 1 pulgada de espesor, y que en términos generales logramos ahorrar un 40% en la reducción del concreto armado y también en el acero. Esto lo digo en especial porque la gente que está en esa situación tiene como aspiración a tener un techo de concreto, y conocemos las características termofísicas que se presentan en este material, lo que integra una gran cantidad de calor al interior de la vivienda.
Entonces, ante las características de la investigación que se hizo inicialmente, al no contar con los equipos suficientes, posteriormente lo llevamos al laboratorio, comprobamos la eficiencia mecánica, etcétera, y se hizo un prototipo experimental dentro de la facultad. Hoy tenemos un componente plenamente desarrollado que se ocupa en el medio social, no solamente para el grupo social que fue destinado o objetivo del proyecto de investigación, sino que hoy ha crecido su demanda en todos los niveles socioeconómicos por las características que presenta. Obviamente estamos en una zona sísmica, se tienen que tomar las precauciones adecuadas, pero sí hemos reducido el consumo de concreto y de acero. Además, no logramos, para reconocerlo, no logramos un material que lograra una gran diferencia con el techo normal de concreto armado, pero sí su apariencia, que es parte de las aspiraciones que tiene la gente de mostrar una mejoría económica en su proceso de vida y que les permite esta visión desde el exterior, esta manera de ver desde el exterior. Una losa de concreto normal, común, pero para su interior es muy distinta y su comportamiento también. Solamente que en términos reales, el comportamiento es 3 grados menor en momento crítico que una losa de concreto armado, en términos de ganancia de calor. Por lo mismo, nosotros hemos logrado un beneficio tal que para la facultad tenemos ya la publicación de un libro y una protección de derecho de autor, perdón, de diseño industrial a nombre de la universidad, y este libro, si alguien quiere conocer más a detalle lo que es el sistema constructivo, lo puede conseguir gratuitamente desde la editorial UNACH. Puede bajarlo sin ningún costo. Como la diferencia era muy pequeña, se le agregó un sistema de techo verde que fue adaptado para condiciones de vivienda de interés social o de vivienda con características de bajos recursos o de familias con ingresos bajos. Este sistema obviamente no tiene el precio que tienen los sistemas convencionales, pero sí el funcionamiento que está plenamente comprobado, que nos da la posibilidad de protegernos del sol de manera muy, muy significativa y que no daña obviamente a la cubierta. Y tenemos estos prototipos ya alrededor de 17 años funcionando sin ningún problema de tipo que se esperaría cuando hay problemas de filtración. En este caso, pues el interior de la vivienda pues, es la apariencia del ladrillo, tipo con un domo interior de 1 metro cuadrado cada pieza, que sumados dan la cubierta, y por la parte exterior, pues con todos los beneficios que dan la cubierta verde, con el tema principal para nosotros de la reducción de ganancia térmica total de manera significativa, como ya está demostrado también en otros tipos de ejercicios que se conocen. Aquí vemos un experimento donde se midió de manera con termografía y que tenemos una diferencia de temperatura con una losa normal de concreto alrededor de 17 y hasta en casos excepcionales 20 grados. Aquí tenemos ya la síntesis de las lecturas en donde tenemos una temperatura en la losa, en la cubierta, con hasta 45 grados, y en el momento que se hace la colocación de la cubierta verde, se baja esa temperatura entre 25 y 27 grados, casi similar a lo que se logra cuando en las 2 primeras barras rojas que se tienen, en la curva azul se marca perfectamente que se tienen 25 grados cuando se aplica aire acondicionado. Entonces tenemos una evidencia concreta en las mediciones, pero además en los prototipos que tenemos en uso en la Facultad de Arquitectura, y que hoy por hoy tenemos la misión de capacitar para la fabricación, la construcción de las cubiertas verdes, que cualquier persona la puede aprender y la puede hacer, puesto que son materiales muy accesibles que pueden tener la posibilidad de aplicarse sin mucha capacitación técnica. Bueno, pues este es el sistema que hemos presentado y le agradecemos al auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gabriel. Únicamente para si hay algún comentario o pregunta, con gusto podemos hacerlo saber. Estoy aquí pendiente en el chat, por favor. Bueno, Ok, yo creo que pasamos. agradecemos al doctor Gabriel. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Ok, hay un comentario. ¿Le gustaría saber cuánto tiempo tiene de utilidad el producto? ¿Tiempo de qué, perdón? De utilidad. Supongo que se refiere a vida útil. Ahí dice de Bueno, utilidad. Bueno, miren, en la literatura se aprecian trabajos de Gernot Minke, por ejemplo, que habla de techos verdes con tranquilamente 30 años y muchísimo más tiempo, pero todo depende del tipo de vegetación que se coloca. En nuestro caso, estamos trabajando con cubresuelos, con pastos, obviamente no son árboles, obviamente no son elementos de raíces profundas, y por eso mismo tenemos la confianza de que no hay ningún problema, pero además los materiales que se utilizan, como el plástico que se aplica para impermeabilizar, no necesariamente la geomembrana, porque eso eleva muchísimo los costos. Ahorita en la facultad tiene 17 años sin ningún problema y hemos visto el proceso de mantenimiento que no requiere de gran cosa para evidenciar dónde tenemos fallas. Nosotros hemos tenido fallas y hemos registrado justo donde hacemos el bajante, que lo colocamos de tal suerte que bote el agua sin que quede hacia el interior. Eso de todos modos, hay una pequeña incidencia de que no hemos encontrado la estrategia específica para poder eliminarlo, pero todo lo demás no tiene ningún efecto. Estamos hablando de efectos de 17 años, no de un día para otro. Tenemos también la evidencia de que es obvio que el plástico que se ha utilizado, hemos encontrado plásticos enterrados de más de 40 años en vertederos, tiraderos que se ocupaban anteriormente y que hoy es parte de la ciudad, y que pues ahí están, esos plásticos salen totalmente enteros sin ningún problema. Claro está, sin que no les toque los rayos ultravioleta del sol, que también es una parte que se debe cuidar a la hora de hacer la cubierta verde, que quede bien protegido. Pues no tenemos otra manera de evidenciarlo. La literatura es la que nos da los elementos, pero además el tema de la evidencia concreta que tenemos en la facultad. Agradecemos su ponencia al doctor Gabriel. Por el momento no hay más comentarios. Muchas gracias, doctor. Pasaríamos a la siguiente ponencia. Ok, la siguiente ponencia por presentar, la va a presentar el doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez y se titula Diseñando un curso, la trayectoria aparente del Sol y su efecto en la arquitectura ante el cambio climático. No sé si dejé de presentar, creo que no, ¿verdad? Está presentando todavía, doctor. Ahí ya me salí. Bien. Ups, no. ¿Qué pasa? Ahí está. Es que tengo que presentar la de Carlos Cruz. Ok. O dale paso a la siguiente persona. A la Sí, siguiente, por favor. sí, de acuerdo. La siguiente ponencia se titula Simulación térmica de una vivienda de interés social para un consumo eficiente bueno, aquí salió incompleto, ok, resiliente ante el cambio climático en zonas costeras. Caso de estudio La Paz, Baja California Sur, y presenta Óscar Reséndiz Pacheco, Medellín Galindo de la Cruz, Federico Poujol Galván, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, le ¿Sí se mira escuchamos. pantalla, perdón? Sí se ve. Okay.
Bueno, el trabajo que voy a presentar el día de hoy tiene como nombre simulación térmica de una vivienda de interés social para un consumo eficiente y responsable ante el cambio climático en las zonas costeras, caso estudio La Paz. Bueno, primeramente, el estado de Baja California Sur no cuenta con la interconexión del sistema eléctrico nacional, por lo que es un estado aislado y pues y obviamente tiene que generar su propia energía a través de termoeléctricas. Esto mediante la combustión de combustibles fósiles que contribuyen al efecto de gases invernadero. Y bueno, agregando que es una zona donde hay temperaturas máximas hasta de 40 grados centígrados, por lo que es necesario hacer uso de equipos de climatización artificial, en este caso aires acondicionados, por lo que el 48% de las viviendas en toda esta región de clima extremo, que es Baja California, Sonora, Chihuahua y obviamente Baja California Sur, tienen en su vivienda por lo menos un aire acondicionado instalado. Y bueno, agregando que el diseño arquitectónico de las viviendas, desde viviendas populares hasta viviendas de interés social, no tienen la arquitectura ideal, sobre todo, pues ni el sistema constructivo para la región. Y bueno, anteriormente se realizó un trabajo para determinar el aprovechamiento de vientos locales, en este caso de la brisa marina. Y bueno, se determinó que la ciudad de La Paz tiene el potencial para aprovechar estos vientos locales como brisa marina, ¿no? Por lo que nuestro trabajo tiene como objetivo evaluar el potencial térmico energético de la brisa marina en una vivienda tipo, en un clima seco costero, con y sin estrategias de climatización pasiva para el ahorro de energía. Y bueno, primeramente se hizo selección del caso estudio. Se optó por trabajar con una vivienda de interés social con un área de 50 metros cuadrados. Y el sistema constructivo es el bloque cemento hueco, que es el sistema típico de la región que se utiliza, y pues estas industrias constructivas más utilizan este material. Y bueno, teniendo nuestro plano arquitectónico, hicimos uso del programa Design Builder, en el que hicimos el levantamiento de nuestro plano con el interfaz de este programa. Nuestra vivienda cuenta con 2 recámaras, un baño y sala, comedor, cocina en la misma área. Se ingresaron actividades de una familia cotidiana, de trabajo y escuela por las mañanas, y en las tardes actividades comedor por las tardes, ¿no? Estas actividades comunes de una familia típica de aquí de la región. Y bueno, se hizo el ingreso de materiales, los materiales constructivos. En este caso, en los muros exteriores e interiores está el bloque concreto, el recubrimiento cemento, mortero, arena. Y bueno, aquí presentamos las dimensiones y propiedades termofísicas que se manejaron. Y en el caso de la losa tenemos también el cuadro de las composiciones y propiedades termofísicas, implementando el impermeabilizante, hormigón, poliestireno y cemento mortero. Bueno, se presentan sus propiedades en el cuadro. Ya teniendo ingresado estos datos al simulador, se realizaron distintas propuestas de estrategias para aprovechar esta brisa marina. Entonces se quiso simular primeramente el comportamiento en las distintas modalidades. En el primer caso se simuló la vivienda ventilada solo por la noche, la vivienda ventilada por el día y la noche, y la vivienda sin ventilación. En el primer caso, se permitió el ingreso de aire a través de las ventanas a partir de las 8 de la noche hasta las 9, abrirlas a las 9 de la mañana. Y a través de las ventanas abiertas en un 50% de su área. En el segundo caso, se permitió el ingreso de aire todo el día. Y por último, la vivienda sin ventilación, solo se permite el ingreso de aire por infiltración.
Y bueno, teniendo estas simulaciones con las distintas modalidades, se implementaron otras estrategias en la que a continuación describo. Primeramente, se tomó la absorbancia 0.2, o sea, se simuló el caso base variando la absorbancia de 0.6 a 0.2. Esto porque es una estrategia de bajo costo y queríamos ver si es representativo o no. Como caso número 2, se implementaron en cada una de las ventanas aleros. En el caso número 3, tenemos el aislante térmico poliuretano. Se implementó aislante térmico en cada uno de los muros con aplicación de 1 pulgada de espesor. Tenemos la implementación de aislar el muro más castigado con el aislante térmico. Y en el caso 4, quisimos cambiar el sistema constructivo. En vez de el block, utilizar el adobe. Entonces, se implementó adobe como sistema constructivo en cada una de sus paredes externas. Y bueno, como resultados, primeramente, las modalidades de ventilación se puede ver en este gráfico, en el eje de las Y, las temperaturas en grados centígrados, y en el eje de las X, las horas del día. Cabe mencionar que en el mes que se simuló estas estrategias fue el mes de agosto, donde presentan mayores temperaturas. Entonces, se puede ver en el eje de, la línea azul que representa las temperaturas del sitio de la ciudad, ¿no? Pues podemos ver obviamente que la línea naranja, que es sin ventilación, aumentan más las temperaturas, pues es más caluroso que en el exterior. Y la ventilación continua y ventilación nocturna, que son las líneas amarilla y verde, tienen un comportamiento muy similar, excepto por las 9 de la mañana, que se abren las ventanas, aumenta un poco la temperatura, ¿sí? Y después el comportamiento es similar. Este es el comportamiento de una vivienda sin estrategias. En la siguiente, perdón, no cambia la diapositiva. En la siguiente gráfica se presenta la temperatura en el eje de las Y y las horas del día en el eje de las X. Ahora esta gráfica representa el comportamiento térmico de la vivienda con absorbancia de 0.2. Y bueno, se ve una disminución de temperatura en la vivienda sin ventilación. Y el comportamiento es similar en la ventilación continua y nocturna, ¿no? Es similar. Entonces, como si hubo una representación favorable para aplicar la absorbancia de 0.2, se usó esta absorbancia en 0.2 en cada una de estas estrategias que se aplicaron. ¿Sí? Tenemos igual en el eje de las temperaturas y en el eje de las X las horas del día. Y bueno, la línea azul, tenemos la temperatura del sitio, la línea amarilla, los aleros, la línea verde, el aislante de 1 pulgada, el muros exteriores. En línea morada tenemos el adobe solo en el muro más castigado, en este caso noroeste. Tenemos el aislante aplicado también en el muro más castigado noroeste y el adobe en muros exteriores, o sea, el sistema constructivo completo de adobe. Y bueno, con base a estos resultados, los mejores resultados, se aplicó la climatización para determinar el consumo de energía anual por meses en este caso. Entonces en el eje de las Y tenemos el consumo en kilowatt hora y en las X los meses del año. Entonces podemos observar que el consumo de aire acondicionado en la vivienda sin estrategias tienen obviamente un mayor consumo hasta de 700 kilowatts en el mes de agosto. De ahí sigue con adobe, tienen un consumo similar, coincide con el aislante en los muros en el mes de agosto. Y bueno, con base a ello tenemos la generación, ¿sí?, de CO2 anual
del adobe son 2.933, de la vivienda sin estrategia son 3.547 y del aislante de 1 pulgada son 2.760. Como conclusión, se puede determinar que en las zonas cálidas secas costeras es ideal disminuir la temperatura interior de la vivienda, por lo que en este trabajo se concluye que el aplicar estrategias con ventilación continua, aprovechando el conocimiento climático, particularmente la presencia de la brisa en la localidad y esto agregando la baja absortancia de los muros, se obtiene un beneficio a un bajo costo. Y bueno, como la energía y el confort para el usuario. Se concluye que el adobe es una excelente opción ya que no requiere un gasto adicional por aislamiento, aunado que disminuye el uso de la energía convencional. Y bueno, esta sería nuestra presentación. Les agradecemos. Muchas gracias. Les invito a poner sus comentarios o preguntas en el chat. Aquí hay de hecho 2 comentarios. De una vez leo, por favor. La primera es si podrías, por favor, ampliar un poquito el concepto de infiltración. Y de una vez leo la siguiente. Dicen aquí en el chat, me parece muy importante que este tipo de proyectos se asocie a problemáticas reales de las personas que viven en zonas con diferencias de acceso a recursos básicos y que mediante eso diseñen una vivienda funcional, disminuyendo los gastos de las personas. Entonces, si nos quieres comentar, por favor. Sí, gracias. Con respecto a la infiltración, esa es la cantidad de aire que ingresa a la vivienda por esos pequeños orificios, por ejemplo, los orificios de las puertas, ventanas. Entonces, a eso se refiere con infiltración. Perfecto. ¿Hay algún comentario con relación a lo que nos comentan de que es muy importante que este tipo de proyectos se asocie a problemáticas reales de las personas que viven con deficiencias de acceso a recursos básicos y que mediante eso se diseñe una vivienda funcional disminuyendo los gastos de las personas? Bueno, con respecto a los proyectos con este tipo de viviendas, sí sí se está trabajando, de hecho sí se trabajó. Hay una vivienda bioclimática que se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entonces sí tuvo muy buenos resultados, entonces sí se ha trabajado con ello. Muchas gracias. Por el momento no tengo más comentarios o preguntas. Agradezco a nuestra ponente y daríamos paso a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias. Ok, la siguiente ponencia la vamos a presentar a partir de una grabación y se titula Diseñando un curso, la trayectoria aparente del Sol y su efecto en la arquitectura ante el cambio climático, y presenta el doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez de la Universidad Autónoma de Chiapas. La vamos a poner en una grabación. Por acá tengo el link. Un segundo. Voy a presentar, voy a compartir. Ok. Bueno, si me podrían ayudar ahí para... Ok, yo creo que aquí. Ok. Me dicen, por favor, si se ve lo que estoy presentando. Es un video. Únicamente para asegurarme si se Sí, ve sí se bien. ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Le doy correr. Bueno, no se escucha, entonces cuando comparta hay una opción abajo que dice compartir con audio. Tiene que activarla, si no, no se va a escuchar. Ok, un segundo. Ok.
Voy a detener tantito. Entonces, compartir sonido. A ver si. Realización. ¿Me dicen, por favor? Sí, sí se ve y se escucha. Diseño de un Ok. curso. Voy a empezar de nuevo. Vale. Mucho gusto. Me toca exponer la ponencia diseñando un curso, trayectoria aparente del Sol y su efecto en la arquitectura ante el cambio climático. Los elementos a considerar para la realización de este curso, del diseño de un curso, fue pues, los conocimientos sobre el tema y los referentes para la estructuración. Por relación a esto, se realizó una investigación para saber las diferentes opciones que pudiésemos tener para estructurar o diseñar un curso. Con relación a eso, llegamos a la conclusión y tomamos como referencia el estándar de competencia, el 217, que establece como título la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. ¿Qué es el estándar de competencia? Es un documento oficial que sirve como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. El estándar de competencia describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes con las que debe contar una persona para ejecutar una actividad laboral con un alto nivel de desempeño. Dentro de este estándar de competencia, la 217, uno de los productos que se deben de tener es la carta descriptiva. Vamos a hablar de una manera muy general de cómo se encuentra estructurada esta estándar de competencia. Una vez teniendo la carta descriptiva, bueno, que establece tres partes en la cual se debe llevar un curso, que es las actividades de encuadre, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Como un ejemplo, dentro de lo que son las actividades de encuadres, se debe de colocar la duración, la actividad que se tiene que realizar y los materiales y equipos de apoyo. Tenemos, después de haber trabajado todos los elementos que contempla este estándar, hicimos la propuesta de material didáctica de proyección en diapositivas para este curso. Comenzamos con un rompehielos llamado el dado preguntón. La idea es generar una actividad en la cual se rompa el hielo y haya mayor actividad y relación entre los participantes. Esta etapa es parte de las actividades del encuadre, en el cual se da la bienvenida al grupo. Así también se realiza la descripción del curso, su forma de evaluación. También la descripción del curso, dentro de su forma de evaluación, se establece el contenido temático, la forma de evaluar, la metodología, los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación. Se realiza una identificación de expectativas por parte de los participantes, en las cuales se escribe en una hoja bond y se pega en la pared. Se establece como punto de referencia el objetivo general. Los beneficios del curso, tanto ambientales, económicos, personales, profesionales. Se realizan los acuerdos de las reglas de operación del curso, en la cual también se anotan en una hoja para tenerlo en un lugar visible. Se realiza el contrato de aprendizaje, se escriben en hojas alumnos e instructor y se pega en un lugar visible. Se realiza la evaluación diagnóstica, se toman en cuenta el tiempo, la aplicación diagnóstica escrita para identificar los conocimientos previos. Terminamos la etapa de encuadre y comenzamos la etapa de desarrollo, en la cual se establecen cada uno de los puntos
establece el tema del curso y comenzamos con lo que son las coordenadas geográficas, utilizando la técnica expositiva. Continuamos con las coordenadas geográficas, colocando o ejemplificando puntos o anécdotas, puntos más importantes, síntesis, conclusión, siempre verificando comprensión con preguntas. Sobre el movimiento de la Tierra, se colocan los objetivos particulares, o en este caso el objetivo particular, que establece con la técnica expositiva. El movimiento de traslación, de igual manera, el de precesión. Dentro de estas actividades, bueno, pues también se establecen los mismos puntos de punto anterior, ejemplos, anécdotas, puntos más importantes, síntesis, conclusión del tema, y se verifica la comprensión con preguntas. Se realiza la evaluación intermedia, 10 minutos, en el cual se aplica la evaluación intermedia para ver cómo se va desarrollando el curso. Continuamos con la etapa de desarrollo, el recorrido del sol aparente, siempre indicando el objetivo particular, del cual se establece, bueno, se ponen ejemplos de qué pasa con el recorrido del sol en el Ecuador, y también se establecen los recorridos de una manera esquemática para el Ecuador y para Tuxtla Gutiérrez con técnica expositiva. Se presenta lo que es la gráfica de proyección ortogonal, colectando los elementos importantes que tienen que ver en los diferentes solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Se realiza un debate, técnica de diálogo-discusión, con relación a algún punto sobre lo que es el conocer la trayectoria aparente del Sol, si es importante para aplicarlo en la arquitectura o solo es arquitectura general. Se establecen las reglas. Dentro de las mismas actividades de desarrollo, bueno, pues el concepto del uso de la gráfica solar, se establece el objetivo particular utilizando técnica expositiva, se hace la ubicación de la posición del Sol en una posición vertical y horizontal, del cual, bueno, pues aquí podemos poner un ejemplo. La técnica expositiva se sigue utilizando para dibujar un corte de un muro con ventana para enseñar un volado. Bueno, se establece el objetivo de la actividad, los elementos que llevarán a cabo el ejercicio de una manera clara. Se trabaja lo que es la gráfica solar de proyección ortogonal mediante la demostración o explicación. Primero, después preguntar y resolver, hacer equipos, y el alumno hace y el instructor supervisa. De esta manera podemos ver ejemplos de edificios que, utilizando lo que es el recorrido del Sol de acuerdo a los requerimientos que tengamos en el lugar, pues puedan ser aplicados. Se realiza la evaluación final para ver el resultado del proceso de desarrollo y lo que han aprendido y han aprendido a saber hacer. Se inicia las actividades del cierre, donde el instructor realizará el resumen y expondrá los logros alcanzados. Entre las mismas actividades de cierre, el instructor deberá de colocar referentes donde el alumno puede tomar como referencia o continuar investigando sobre el tema del curso. Dentro de las mismas actividades del cierre, se aplica la encuesta de satisfacción, mencionando las instrucciones para contestarla y aclarando las dudas que se presenten. A continuación, el instructor hará pues la despedida. Bueno, pues con esto el instructor hace la despedida del curso establecido. Para tal efecto, bueno, pues muchas gracias, y de esta manera completamos el ejercicio de presentar
diseñando un curso de trayectoria aparente del Sol y su efecto en la arquitectura ante el cambio climático. Muchas gracias. Ok, bueno, esta fue la grabación del doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez. Voy a dejar de presentar y por acá veo algo en el chat. Ok. Bueno, me parece que es un anuncio, ¿no? Muchas gracias por su interés y asistencia a este congreso. Para obtener constancia de asistencia puede llenar el siguiente enlace. Ahí está el enlace. Solo es necesario registrarse una vez en todo el congreso. Cualquier duda pueden hacer por mensaje privado. Ok, es un anuncio, ¿no? Ok, ya lo demás está superado. Bueno, parece que no hay comentarios a la ponencia presentada. Entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia. Un segundo. Ok. Como hubo un poquito de modificación en el orden, entonces pasaríamos entonces a la ponencia La vivienda en asentamientos humanos del medio rural en Chiapas afectados ante el cambio climático. Presentan María José Aguilar Díaz de Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Voy a comenzar a compartir pantalla y les agradezco si me comentan si lo ven. Y a ver, ok, a partir de ahorita ya no los voy a ver. Sí, ya se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, la vivienda en asentamientos humanos del medio rural en Chiapas afectado ante el cambio climático. Como bien sabemos, el estado de Chiapas se compone en su 70% por asentamientos rurales. ¿Y esto qué implica? Si el 70% de nuestra población se encuentra en comunidades rurales y estas comunidades no contemplan la infraestructura y no contemplan lo que es una vivienda adecuada en su habitar, pues entonces tenemos como consecuencia rezago en varios aspectos, hasta en la calidad de vida. Y con el cambio climático, pues muchas veces pensamos que el sector rural no se ve afectado, sin embargo, como es un todo, en las urbes se genera un poco de contaminación, o mejor dicho, se genera la contaminación, que en nuestras comunidades rurales sí se ve afectado. ¿Por qué? Porque Chiapas tiene 7 ecosistemas de 9 a nivel nacional, eso genera microclimas y eso genera también que tenga particularidades en cuanto a la fauna y la flora, que eso hace que ante un estrés climático pues sea de muy difícil adaptación. Me voy a basar un poquito con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México y nos dice, el acceso de una vivienda adecuada es reconocido como una parte fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado que de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Sin embargo, en las nuevas nuestros nuevos datos indican que pues Chiapas sigue colocándose en el primer lugar de rezago, que esto es una cuestión bastante alarmante. La vivienda al centro, como nos indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, son 6, de los cuales yo voy a abarcar pues más que nada 3, que son los que están inmiscuidos en la parte rural. La parte número 1, que es impulsar la vivienda social interurbana. El punto número 2, favorecer el acceso de los grupos vulnerables de la vivienda adecuada. Punto número 3, fomentar la vivienda social en renta. El punto número 4, intervenir el tejido urbano deficitario, reducir el impacto ambiental de la vivienda e incrementar su resiliencia.
Y el punto número 6, optimizar el ciclo de vida de la vivienda. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo de la vivienda que a lo mejor podríamos decir que es meramente rural. Sin embargo, esto se encuentra en un municipio que es el municipio de Chiapa de Corzo, que está muy cerca de la capital del estado, y no está en una comunidad rural, está justamente en la cabecera del municipio. Y esto se va repitiendo pues prácticamente en todo Chiapas y en toda la nación. Esta necesidad de tener un lugar que te cobije pues hace que el ingenio humano utiliza los materiales que se tengan a la mano. El punto de favorecer el acceso de los grupos vulnerables a la vivienda adecuada se puntualizan ciertos puntos que yo los estoy colocando acá precisamente por este panorama que les mencioné. El rezago afecta principalmente a grupos más vulnerables de la población, hogares con bajos ingresos, trabajadores informales, mujeres, indígenas y jóvenes desplazados por violencia, que esto es en muchos de nuestros asentamientos rurales, pues pasa, ¿no? Estos asentamientos rurales que son nuevos no se van al marco normativo, que es lo que nos dice nuestra ley de territorio agrario o territorio, o estos puntos que debemos de tener con la parte de protección civil y demás, que se acentúan en lugares que ahora sí, donde puedan. Y estos lugares muchas de las veces son lugares que con el paso del tiempo pueden tener deslaves, inundaciones y demás, que son terrenos pues más vulnerables y al no estar, y como estas personas lo ven que están desocupados, pues agarran a ellos y lo ocupan. Sin embargo, ¿por qué la importancia de la vivienda vernácula y por qué la menciono en esta ocasión? Acá tengo una vivienda que es el sistema constructivo de Bajareque, que no se ha visto, pues ahora sí que modificado ante varias cuestiones, una de ellas el sismo del 2017, y esta arquitectura vernácula es importante leerla. ¿Por qué? Porque en la arquitectura vernácula nosotros vemos cómo solucionan la parte del ambiente, ¿no? La parte del clima, cómo se van adaptando, y es muy importante también en la parte cultural. Reducir el impacto ambiental de la vivienda e incrementar su resiliencia, pues bueno, la significante expansión de la superficie provoca la degradación de los ecosistemas, reduciendo los servicios que estos aportan y como la protección ante desastres climáticos. Aquí pongo otro ejemplo, que esta es una vivienda de los programas que se apoyan a nivel nacional, y pues estas viviendas al no cumplir con este ecosistema, este ambiente, este clima y la parte social y de tradición, pues se vienen convirtiendo en bodegas, en chiqueros y en todo menos una vivienda. Y la gente sigue viviendo en estas viviendas que son clasificadas como precarias, pero por desconocimiento. Optimizar el ciclo de vida de la vivienda. Optimizar el ciclo de vida de la vivienda requiere transitar hacia un modelo circular de producción y consumo que sea eficiente en el uso de los recursos. Entonces aquí también coloco una vivienda que tiene los materiales que las personas tuvieron a la mano, como son pues estas maderas, las láminas y demás. En esta casa la tomo como ejemplo porque ahorita que les platique un poquito sobre estos puntos que aborda la vivienda adecuada, que son 7 elementos, habla precisamente de la accesibilidad. Y a veces vemos el ente de vivienda como si no envejeciera. Y en esta vivienda, que yo le tomé la fotografía en 2017, vive una persona de la tercera edad que cuida a su hija, que tiene capacidades diferentes y se encuentra en silla de ruedas. Entonces, la parte de accesibilidad es muy importante que tomemos en cuenta cuando vamos a intervenir en temas de vivienda. Estos puntos son de la vivienda adecuada, como había mencionado, pues una, que es la seguridad de la tenencia. ¿Qué es la seguridad de la tenencia? Garantizar la protección jurídica a los ocupantes ante desalojo forzoso. Entonces, donde yo voy a generar mi vivienda, tengo la seguridad que el día de mañana no me van a desalojar por ninguna circunstancia. Y esta parte de seguridad de la tenencia va mucho con la parte de la ubicación, porque no te van a dar un papel tal cual formal de un lugar que sea de alto riesgo. Disponibilidad de servicios, materias y
instalaciones e infraestructura, pues son todos estos alineamientos que debe de tener una vivienda. Sin embargo, cuando estamos hablando de contextos rurales, no se encuentran, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo las letrinas, por ahí vamos viendo que la gente ante la necesidad del agua, pues va captando el agua sin ahora sí que sin ninguna ecotecnia tal cual, simplemente el ingenio. La asequibilidad. Esta parte de la vivienda debe tener un costo accesible para todas las personas. Y en este punto voy a hacer un hincapié en los temas de los materiales de construcción. Si esta parte asequible no es un punto importante, entonces la gente va y utiliza materiales precarios como lonas, ¿no? Como costales y otro material que permita generar su vivienda. Entonces, cuando nosotros generamos o nada más priorizamos un tipo de vivienda que es la que tenga materiales pétreos, la asequibilidad pues se va haciendo de manera paulatina o se detiene. La habitabilidad serían todos estos espacios que hacen confortable y protegen a la persona que lo ocupa. La accesibilidad es esta que les decía yo sobre el ejemplo pasado, la ubicación que se encuentren en lugares que sean fuera de las zonas riesgosas, ¿no? Donde yo sé que no voy a quedar aplastado en un sismo o cuando hayan demasiadas lluvias torrenciales, sé que no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, la adecuación cultural es precisamente esto. Ya vieron un tipo de vivienda que este tipo de vivienda se aplica a nivel nacional y pues no cumple con las características de su adecuación cultural. Por eso se ven en el abandono y siguen viviendo en estas viviendas tradicionales o malavidas catalogadas como precarias y pues entonces se ven en su abandono. Voy a volver a compartir y ustedes me indican si lo ven. Quiero compartir algunas fotografías. En la parte de material y todo lo que les vengo diciendo sobre esto, pues bueno, aquí vemos un claro ejemplo. La nueva vivienda que se está reconstruyendo aquí con voluntarios y con la comunidad fue una vivienda que se tuvo que reubicar porque detrás de un sismo causó deslave donde se encontraba la vivienda, entonces no era una zona bien ubicada para que tuviera un hogar, pues ahora sí seguro. La parte de los materiales forma parte de una organización civil que se llama Un Hogar para Chiapas y ahí capacitamos y tecnificamos a las personas. Es muy importante. Perdón, la interrumpo. Un minuto para concluir, por favor. Ok. Entonces, estos procesos y materiales que vemos nosotros en la naturaleza, lo podemos tecnificar, lo podemos implementar capacitando y disminuyendo, pues ahora sí, la huella ecológica, la huella de carbono y haciendo que las personas se vuelvan a empoderar de sus viviendas y que esta vivienda pueda ser autoconstruida, sí, pero con una asistencia técnica que el día de mañana saben que su vivienda es segura, habitable y pues más que nada saludable para ellos. Hasta ahí me quedaría, agradezco el espacio y dejo de compartir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestra María José. Únicamente verificamos si hay algún comentario. Me parece que no, únicamente que alguien preguntó si estarán disponibles las presentaciones y estarán posteriormente en nuestro canal de YouTube. Esa sería la respuesta. Parece que por el momento no hay otro comentario. Entonces, muchas gracias, maestra María José, y pasamos a la siguiente ponencia. Un segundo. Ok, la siguiente ponencia entonces sería titulada del elemento tierra a la piel del hábitat, metodología cíclica de transformación del suelo local para el ahorro energético, que presenta la maestra Selene López Cameras, de Universidad Autónoma de Chiapas, y Hábitats Sostenibles Lumex SADCB. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y comparto en un momento.
Maestro, por favor, si es tan amable de habilitar mi otra sesión con el mismo nombre, Selene López Cameras, por favor, para Ya poder podríamos. compartir. Sí, ya, Ok. muchas gracias. No me parecía, pero ahora ya. Bien, esta ponencia tiene como título del elemento tierra a la piel del hábitat, para presentar una metodología que es cíclica y que nos puede mostrar la transformación del suelo local para incidir en el ahorro energético de las edificaciones. Entonces, esta metodología comprende 6 etapas. Primero, reconociendo al suelo, que a partir de este momento me voy a referir al suelo como tierra, desde el elemento hacia el recurso natural, hacia la materia prima, después hacia el material de construcción, un componente constructivo y finaliza como un producto de la industria de la construcción que se puede reintegrar a este mismo proceso nuevamente o al ecosistema al que pertenece. Para acompañar esta metodología me voy a referir al sistema constructivo de la loseta de tierra comprimida, el cual es un revestimiento a base de tierra cruda y que va a ser capaz de interactuar en el confort térmico deseable al interior de un espacio, de disminuir también el consumo energético de los sistemas artificiales que ya pueden ser de enfriamiento o calefacción, y de expresar también una estética natural del entorno en el que se emplaza, pues gracias al aprovechamiento de los recursos locales en la composición de su sistema constructivo. La primera etapa es entonces poder identificar a la tierra como un elemento natural, y esta etapa nos invita a ampliar nuestro ángulo de visión, no solo quedarnos en las casas de materiales que nos ofrecen pues ya materiales industrializados, sino a volver a valorizar el suelo que tenemos en un predio, en un terreno, en un lugar, y poder ver que también es un material apto para construir siempre y cuando sepamos reconocerlo. Entonces, al momento en que ampliamos nuestro ángulo de visión, también reconocemos que la tierra está en constante interacción con elementos naturales como el sol, el agua y el aire, y que ya comprenden un ecosistema que funciona de manera perfecta. Entonces, es más bien nuestra arquitectura la que se tiene que emplazar a este lugar. La observación de estos elementos naturales nos enseñan a comprender el ecosistema que preexiste y a la arquitectura que le corresponde en tanto a su forma, espacio, orden y sobre todo la materia, la cual está siendo acá un punto importante de partida ante el cambio climático, cómo la elección del material nos puede ayudar a reducir el impacto si sabemos aprovechar los recursos locales. Y sobre todo por este fenómeno que está sucediendo en todas las ciudades, en donde nos vamos cada vez más hacia las zonas rurales, hacia la periferia, y en donde observamos que, pues, obviamente tenemos suelo y en la mayoría de las ocasiones a veces hasta reemplazamos este suelo sin saber que es la técnica la que tiene que cambiar y no la tierra. Entonces, al momento de identificar a la tierra como un elemento natural, primero vamos a ver que está compuesta por distintas granulometrías. Sus propiedades obviamente van a depender del tipo de ciencia que la esté estudiando. En este caso, no nos vamos a referir a la edafología o a su composición química, sino solo a los granos. Partiendo desde los cantos, que son los de mayor dimensión, las rocas, las vamos a dejar de lado, pero sí vamos a poder incluir a las gravas, a las arenas, a los limos y a las arcillas. Principalmente nos vamos a referir a estos últimos, limos y arcillas, que son los que, por el tipo de proceso que vamos a ver durante toda la ponencia, son los que, con los que nos vamos a quedar. Las arcillas, recordemos que tienen esta forma que vemos acá de hojuelas hexagonales, laminares, y que van a ser el componente activo, o sea, es lo que cohesiona el suelo.
como podemos ver en las imágenes. Esta es una arcilla, un suelo bastante expansivo por tener una arcilla de alta plasticidad. Entonces, esta interacción que tiene la tierra con el sol principalmente va a hacer que se contraiga la arcilla, porque va a estar constantemente haciendo que pierda su humedad. El aire nos va a permitir saber que el suelo también puede estar en una fase gaseosa y puede extender la arcilla. Esto lo vamos a ver también en sistemas constructivos en donde permiten que, gracias a otros agregados o a la técnica, puedan haber espacios intersticiales de aire que queden atrapados y que nos pueda funcionar como estantes térmicos, que es lo que vamos a ver acá. El agua, que es la que va a cohesionar a la arcilla y nos va a demostrar que el suelo puede también estar en una fase líquida. Y a la tierra la vamos a comprender como este conjunto de partículas minerales. La segunda etapa es la extracción, y aquí vamos a comprender, ya identificamos a la tierra como un elemento natural. Ahora, a través de la extracción se transforma la tierra como un recurso natural, y es importante porque la tierra como recurso natural es no renovable y requiere que su extracción sea de manera instruida, controlada y fundamentada para su responsable aplicación en el rubro de la construcción. Acá tenemos dos ejemplos de distintos tipos de suelos que tenemos en la misma ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero en distintas laredas. En la lareda norte tenemos este tipo de tierra de color negro, pero que en los estratos más profundos tenemos una calcita, normalmente o coloquialmente le llamamos caliche en nuestra ciudad. Y todo lo contrario sucede en la lareda sur, en donde tenemos este tipo de arcilla mucho más expansiva, y que es también lo que nos interesa. Es, siempre digo, no todas las tierras sirven, lo que va a cambiar es la técnica constructiva. Perdón, no sé si ahí me están viendo. Sí, se está viendo la presentación. Bien, gracias. Es importante saber que la tierra, al momento de extraerla, tenemos que asegurarnos que no esté en un área contaminada, o sea, que este predio, este terreno, no haya sido un vertedero de basura o no haya estado expuesto a aguas negras o a otro tipo de contaminantes, residuos de la ciudad. Y al momento que hacemos las extracciones, siempre retiramos la primera etapa, porque es la que está en contacto con el exterior, y nos vamos aproximadamente después de 15 centímetros hacia el material que ya podemos extraer. Si este material se encuentra en estado húmedo, como lo vemos acá, o cambia de coloración, entonces tenemos que ir separando, porque nos está indicando que son suelos distintos y van a tener características distintas. Esto lo podemos observar en el cambio de coloración, como comentaba, o en el cambio de textura también. Y algo que cabe mencionar es que al momento de hacer la extracción, nosotros podemos, a través de nuestros sentidos, hacer una prueba de caracterización sensorial, en donde nos vamos a basar del olfato, del oído, del gusto, de la vista y del tacto, para poder saber las propiedades más básicas que tiene el suelo. Dentro de los ensayos que vamos a encontrar, pues está el ensayo del olor, del sonido, de la mordedura, de la vista. Es el que más ensayos tiene, del color, de la sedimentación, brillo, cohesión, adhesión, extensión, contracción. Y del tacto está en el ensayo de la maleabilidad y del lavado también. En la tercera etapa vamos a producir la tierra ahora ya como una materia prima local. La interrumpo, maestra. ¿Sí? La interrumpo. Un minuto para concluir, por favor. Ah, ok. Es mucho más corto acá. Bueno, la tercera etapa es la producción de la tierra, comprendiéndola como una materia prima, en donde vamos a dimensionar, hacer un proceso de dimensionamiento de los granos que contienen
este suelo y a través de también la tamización de los agregados que vamos a tener en este componente. La cuarta etapa es la tecnificación y aquí vamos a someter, como en la imagen vemos, este tipo de suelo o los distintos tipos de suelo que tengamos a través de distintas matrices. Para este caso vamos a realizar una matriz de estabilización para ir agregando distintos, pueden ser polvos de piedra, arena, acerrín para este caso, y hasta lograr que las partículas, todas las partículas se encuentren unidas. Y vemos la primera imagen, dice 1 como base la tierra, y un cuarto el agregado, que para este caso fue acerrín, que también es otro remanente de nuestras ciudades, pero al llegar a esta proporción 1:3, 1 de tierra y 3 de acerrín, podemos ver que las grietas han desaparecido. Ya en una mayor adición de agregados también podemos tener dificultad para aplicar este material, por lo tanto se tiene que analizar desde distintas variables la elección de la muestra. Esas son algunas herramientas y materiales, como comenté, tierra tamizada y acerrín tamizada, o también podemos agregar, lo que nosotros hacemos es agregar carbonato de calcio también. Podemos realizar 3 capas, la frontal, intersticial y posterior, y estas van a cambiar su materialidad dependiendo de lo que queramos obtener. Esta fue un primer prototipo de la loseta que estaba más enfocado al sistema constructivo de un adobe, esto a una loseta de tierra comprimida, ya más enfocado como a un tipo tapial, que es lo que más conocemos. Este fue un tercer prototipo, y el cuarto con un diseño también de agarre, y últimamente ya tenemos una variedad de colores también para este tipo de losetas. Entonces, el penúltimo paso es la sistematización de la tierra, comprendiéndola ya como un componente constructivo, y va a ser básicamente adherir estas losetas hacia un soporte, el cual puede ser de distintas materialidades, como un ladrillo a base de concreto, como un bloque a base de concreto como el que estamos viendo, o ladrillo cocido, adobe, triplay, etcétera. Y podemos adherirlo con morteros naturales a base de materiales naturales, o también con materiales artificiales como el pegazulejo. Estos son algunos ejemplos de las aplicaciones, los podemos ver acá al fondo, y esta imagen me sirve también para hacer referencia a que esta loseta surge para reemplazar o dar una solución mucho más práctica para la mano de obra que está más familiarizada con el pegue de loseta que un revoque a base de tierra cruda, el cual es un proceso mucho más tecnificado, porque es un proceso artesanal y que, como comenté, como está compuesto por materiales naturales, sigue en constante interacción con el agua, el sol y el aire. Estas son algunas aplicaciones que también han hecho los estudiantes a nivel de licenciatura y aquí a nivel de maestría, en donde se reinterpretó la metodología y la loseta también para modificar el aislante que antes tenían acá ladrillo, y ahora con todos estos estudios se pudo lograr uno a base de tierra cruda, y obtenemos estos datos que son bastante favorables de 0.29 vatios metros centígrados en comparación al ladrillo, que sabemos que puede superar los 0.6 hasta 1.5 o hasta 2 vatios metros centígrados. Entonces, la última etapa es la reintegración, comprendiendo que nosotros como arquitectos y constructores hacemos productos, y cuando este producto es reciclable, podemos saber que este ciclo, este material puede seguir cumpliendo un ciclo en su mismo sistema constructivo o reincorporarse sin ningún problema al ecosistema al que pertenece. No sé si tengo todavía un minuto. Ok, ya para concluir, por favor. Sí. Entonces, a modo de conclusión, son las 6 etapas: identificar al suelo como un elemento natural, extraer al suelo como un recurso natural, producir al suelo ya como una materia prima, tecnificar el suelo como un material de construcción, sistematizar a la tierra como un componente constructivo y reintegrar este producto
a su mismo sistema constructivo o al lugar al que pertenece. Y de esa manera poder, con los materiales de construcción, hacer un cambio en el aprovechamiento de los materiales locales y de esa manera también reducir toda la huella de carbono y las emisiones de carbono que pudieran estar provocando los materiales industrializados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Selene, por su ponencia, muy interesante, por supuesto. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponencia, toda vez que ya estamos un poquito limitados, pero le agradecemos. Y aprovechamos para presentar la siguiente ponencia que se titula Vivienda y vulnerabilidad climática en zonas áridas, caso de estudio Torreón, Coahuila, que presenta el doctor Jaime Andrés Quiroa Herrera, Jorge Villanueva Solís, Alec Jonathan González Calderón, Alaide Retana Olvera de la Universidad Autónoma de Coahuila. Adelante, por favor. Doctor Ruber, nada más por respeto al tiempo del siguiente segmento, no pasarse de las 2:10, por favor. De acuerdo. Ya. Hola, buena tarde. Gracias por la presentación, por la atención y bueno, vamos a... Perdón, doctor Andrés Quiroa, únicamente ya estamos limitados de tiempo, nos apegaríamos a los 10 minutos de presentación. Ok, bueno, me voy a ir así rápido entonces. Está bien. El presente proyecto, como bien comentó, el doctor Ruber, es el análisis de la vulnerabilidad de la vivienda en la ciudad de Torreón, Coahuila, ante posibles afectaciones del cambio climático. El proyecto es un proyecto financiado como parte, somos un grupo de investigación, un cuerpo académico, y este proyecto está financiado por PRODEP. Bueno, dentro de esto, la metodología que utilizamos es la que propone la ONU. La ONU Habitat propone este método, el que estamos viendo en pantalla, y que está dividido en diferentes secciones dependiendo de lo que se quiera lograr. Este método está enfocado principalmente a la generación de política a partir de la aplicación de la misma, y nosotros específicamente nos estamos enfocando en el 2, que es el análisis de riesgo y de vulnerabilidad. Dentro de esto, los elementos que utilizamos, bueno, se divide en peligros a la población y el uso de la tierra, bueno, y sobre estos habla sobre la identificación de las áreas expuestas, de las áreas no expuestas, la vivienda que está expuesta a este tipo de riesgos, las que no están en ese tipo de... las que no tienen esta exposición, y eso, bueno, a partir de esta metodología nosotros la adaptamos y comenzamos a desarrollar lo que les voy a presentar a continuación. Ahí está. Bueno, en la pantalla vemos la vulnerabilidad a nivel internacional. En color verde, bueno, es la parte más baja, y conforme se va poniendo el color más oscuro o tendiendo a azul, son los países que tienen mayor índice de vulnerabilidad o mayor riesgo, o son más susceptibles a la vulnerabilidad. En el caso de México, pues vemos que predominantemente está en azul, por lo que estamos en una zona altamente vulnerable. También a nivel nacional existen diferentes mapas de riesgo en términos de vulnerabilidad climática. Específicamente el estado de Coahuila, que es en donde nos localizamos y donde se localiza la zona de estudio, tiene una buena parte del territorio marcada como vulnerable, y Torreón se localiza en la parte baja, en donde está indicado como vulnerable también. Dentro de esto, el panel intergubernamental contra el cambio climático marca o define los motores climáticos de los impactos.
o cuáles son los motores que van a generar estos impactos. Son varios, como podemos ver en la pantalla, y se refiere a eventos extremos, al incremento del nivel del mar, a ciclones destructivos, a la tendencia a la desecación. Específicamente para este estudio nos vamos a enfocar a los que están marcados en rojo, que es la tendencia al calentamiento y a temperaturas extremas. También relacionado a esto, el mismo reporte del IPCC menciona la serie de impactos y afectaciones y riesgos que vamos a sufrir a partir de estos fenómenos o de estos motores. Y para América del Norte, los que vemos son los que están en pantalla, y los que están relacionados al estudio son los que vemos en pantalla. Sobre esto tenemos la morbilidad, mortalidad, desecación y temperaturas como riesgo clave. Y en cuestiones de adaptación y perspectivas, bueno, menciona la afectación de esto a los asentamientos humanos, que la capacidad de adaptación de los asentamientos humanos es limitado por el auge de la propiedad privada y la especulación que se tiene en relación a las propiedades. ¿Por qué? Porque a partir de esto es un problema para generar política pública para minimizar estas afectaciones a los asentamientos humanos. Y refiriéndose a la vivienda, también menciona que tienen una reducida capacidad de adaptación a estas variaciones. Los motores climáticos que van a provocar o provocarán estas afectaciones o estos riesgos son la tendencia al calentamiento y la tendencia a la desecación. Y el riesgo potencial y capacidad de adaptación, bueno, va de un riesgo medio a alto, y la capacidad de adaptación específicamente en este sentido, bueno, no es tan amplia. Ahora, el otro riesgo, que es la mortalidad humana relacionada al calor, menciona como estrategias de adaptación la utilización del aire acondicionado, definir estrategias también, la necesidad de definir estrategias a escala comunidad y hogar, y entre estas menciona el reverdecimiento, la utilización de áreas verdes a escala de la comunidad, y la utilización de superficies de alto albedo en el edificio para mitigar estas afectaciones. Y el motor climático en este sentido son las temperaturas extremas. Los riesgos van de bajo a medio, y la capacidad de adaptación pues es alta específicamente para este indicador. Bueno, Torreón, Coahuila, nosotros nos localizamos, es una ciudad que está localizada en el norte del país, en la parte central del país. Como podemos ver, pues ya es en la imagen es una zona árida. Aquí tenemos un acercamiento de la ciudad de Torreón, Coahuila. Estamos localizados precisamente en la parte central, en la zona donde se ve menos vegetación. Vemos las características climáticas de Torreón. El calor predominantemente va de abril hasta septiembre. La media de temperaturas en estos meses de calor ronda los 35 grados, aunque últimamente estas medias han sido mayores. La precipitación está en los 227 milímetros anuales, y de acuerdo a la clasificación climática de Köppen es árido con lluvias en verano. De acuerdo al plan estatal contra el cambio climático en la región, para la zona donde se localiza Torreón, que es denominada también como La Laguna, habla sobre las amenazas de origen natural, y entre eso está el incremento anual de la temperatura, así como las olas de calor, que están directamente relacionadas al objeto de estudio que les estoy mostrando en este momento. Y las amenazas de origen antropogénico habla sobre el mayor consumo energético por estas variaciones de temperaturas, el incremento en las afectaciones a la salud humana por todos estos indicadores o afectaciones en las variaciones climáticas, y por ende mayor demanda al servicio sanitario. Aquí en pantalla vemos mapas de proyecciones de modificación de temperatura. El primero en la parte superior izquierda es en el 2010, en donde la temperatura media va entre los 20 y 22. El segundo en la parte superior derecha vemos ya algunas modificaciones, afectaciones, principalmente donde se localiza Torreón, que es donde se ve el punto en la pantalla. Vemos que ya hay marca una variación o un incremento de temperatura entre los 22 y los 24 grados. En el siguiente mapa
ya prácticamente todo el estado está entre los 22 y los 24 grados y para el 2080 se va a ir de los 26 hasta los 30 grados. Entonces tenemos un incremento de más de 30 grados. Aquí tenemos las normales climatológicas, tenemos las medias máximas, en donde tenemos estos valores que corresponden al del 70 al 2010 en color verde y en color azul del 80 al 2010. Y a partir de la comparación de estos valores podemos identificar que ya hay diferencias de temperatura y que las temperaturas más elevadas las tenemos en los últimos registros que son hasta el 2010 y identificamos entre 0.5 grados en las máximas a las mínimas un grado de diferencia. Esto de acuerdo a los registros históricos levantados para la zona. Además de esto, se hizo un análisis, un estudio, como vemos en la pantalla, de la ciudad. Aquí vemos las imágenes, una imagen termográfica generada a partir de datos de satélite, y con esto pues podemos identificar visualmente que los rangos de temperatura principalmente van desde los 48 hasta los 54 grados en la ciudad. Y bueno, aquí tenemos las diferentes partes que componen a la ciudad y utilizando ya este elemento como un elemento diagnóstico, continuamos en la siguiente generación de en la generación de los siguientes datos. Aquí vemos a la ciudad, el enfoque, de acuerdo al estudio previo, se identificó que... Perdón, te interrumpo, doctor Quiroa. ¿Sí? Bueno, ya únicamente, por favor, el tiempo para concluir, toda vez que también de la UNAM me están indicando, por el siguiente segmento, por favor. Pues es que, pues ya no, ¿qué les digo? Que... un minuto para concluir, por favor. Ok, bueno, dentro del estudio que realizamos el levantamiento, identificamos que ya en las viviendas que se analizaron hay un incremento en el entorno de las temperaturas. El día que se estudió fue de 37 grados y en el levantamiento de la parte exterior de la vivienda registramos rangos de temperatura que va desde los 38 hasta los 42 grados, temperatura del aire. Hicimos un levantamiento termográfico. Dentro de este levantamiento termográfico identificamos que el entorno de la vivienda, el entorno cercano, coincide con las temperaturas que nos muestra la imagen termográfica de la ciudad, y en este grado en algunos casos se va hasta arriba de los 60 grados, entonces andamos en los rangos de los 50 a los 60 grados. Entonces estos son indicadores que nos muestran que sí puede haber afectaciones ya en términos de salud por las altas temperaturas generadas, no solo la temperatura del aire, sino la temperatura de las superficies que rodean las viviendas que tenemos en estudio. Entonces, bueno, para concluir es eso, que sí hay una afectación y que hay una vulnerabilidad a la vivienda en la región. Gracias. Muchas gracias, doctor Quiroa. Le agradecemos mucho. Y de antemano, una disculpa por los inconvenientes. Sí, está bien. Por el momento no tengo comentarios en el chat. Ok. Le agradecemos, doctor Quiroa. Y entonces pasaríamos al siguiente segmento.